Hoy vamos a volver sobre eso que yo llamo las historias ocultas en las sierras de Córdoba, Juan. Ajá, me encanta. A vos también te gustan. Sí. A mí me resultan muy atractivas. La historia de hoy tiene que ver con un tipo, con un personaje, Juancho, de esos que hacen que al final uno te diga se le escapó al cine o a la novela, pero en este caso Sí. no te voy a poder decir eso. Ajá. Porque parte de su película, parte de su vida, Sí. es una película, Juancho, que ya es el eje argumental de uno de las mejores policiales de todos los tiempos en el cine, Juancho. Ajá. Sí, una película que se ganó un montón de Oscar y unas cuantas Globos de Oro. ¿Te acordás de Contacto en Francia? Sí, con Jim Hackman, sí. Esa es claro, Qué linda película. Para mí uno de los mejores policiales de todos los tiempos, ¿no? Sí. Cada vez que veo me prendo. Bueno, te decía, el personaje de que te voy a hablar hoy, una parte de la vida de este tipo Sí. es el eje argumental de esa película y en él fue inspirada. Ah, no me digas. Mira lo que estamos contando. Sí. Esa fue la primera parte de la vida del tipo. La segunda parte de la vida de este sujeto Sí. fue inspiración de una novela, Ah, qué La vida. Conexión Latina, Ajá. sí, de Osvaldo Aguirre. O sea que esta vez la Liliana no te puede decir, a se le escapó al cine o a la Claro, literatura. claro. Qué vida la de este señor, ¿no? Señor que se llamaba François Chiappe. François Chiappe. Fiape. Sí, con CH. Sí, Chiappe. sí, De este tipo se trata, sí. que no se le escapó a los artistas. Perdón, Pero se le escapó a la policía de medio mundo, Juan. perdón. Es Chiape. Chiappe. CH. CH y latina A Sí. doble P Doble P, sí. E. Chiappe. Sí. Era un francés, don Sí. François Chiappe. Chiape. Sí. Te decía, no se le escapó a los artistas, pero se le escapó a la policía de medio mundo. Ajá. Sí. Tú sabes que yo lo vi una vez, más de una vez a este tipo. Sí. Y soy clara, lo vi. Nunca hablé con él, aunque mucho me hubiera gustado hablar con él, Sí. pero no me animaba. Sí. Un verdadero delincuente internacional que traficó armas, droga, dinero, obra de arte durante más de 30 años en 3 continentes, Juancho. Sí. Qué figurita, ¿no? ¡Qué figurita! Había nacido en Córcega por allá por 1920 y por los 60 llegó a la Argentina. Se compró, por supuesto que llegó con nombre falso a la Argentina, Ajá. no venía don François Chape, pasaporte falso, documento falso, nombre falso. Al tiempo se compró un chalet acá en La Falda, en la Villa Edén, Juan. Ah, mira vos. Y ahí es donde yo lo he visto más de una vez. Pero antes de llegar acá el muchacho había hecho unas cuantas cosas a lo largo de su vida. Me imagino. Sí, eso sí que no tenía currículum, tenía un prontuario en serio. No. Sí, Había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial y cuando terminó la contienda sí. pasó a integrar la banda más fuerte del tráfico prohibido en Marsella. Ajá. Ya empezamos bien, ¿viste? Sí. Los dueños del contrabando del Mediterráneo. Con una de las bandas más poderosas, tanto es así que en la película Contacto en Francia se la nombra la banda con su verdadero nombre, los Guerini, Ah. que eran los padrinos del contrabando de posguerra, pero sobre todo contrabando de drogas prohibidas, ¿no? Sí. Algunos le vieron algún costado político a su vida porque anduvo también militando, enredado o peleando en la OAS, aquel ejército secreto que luchaba contra De Gaulle porque no querían que Argelia fuera independiente, ¿te acordás? Sí. Bueno, obviamente, no estaba interesado en la cuestión del patriotismo, de si Argelia debía o no pertenecer a... El problema era que conforme fuera el estatus político de Argelia, a ellos se les complicaban los negocios. Entonces, por eso es que aparecen como militantes de una organización supuestamente política.
Juancho, un personaje que uno no lo puede contar porque todo lo que cuente parece macana. También estuvo vinculado al bajo mundo de la explotación sexual en París. Era una rufianería, ¿viste? Sí. En más de una oportunidad tuvo enfrentamientos a balazos, Juancho, Ajá. por la madrugada parisina con bandas competidoras por las calles de la capital de Francia. Es de película, Juancho. Sí, bueno. A principios de los 60 ya era buscado por los servicios secretos de franceses, americanos. Y en esos años se vino a estas costas llamándose Silvio Bianchi. Silvio Bianchi. El Tano, sí. Sí, El francés se había transformado en el Silvio Bianchi. sí. Ahí nomás, no alcanzó a aterrizar, a llegar a Buenos Aires, se integró a la organización delictiva más fuerte que había en la Argentina en esos años, Juancho, Ajá. que robaba y traficaba lo que venga. Sí. Auto, obra de arte, joyas, droga, arma, dinero, asociado a los verdaderos capomafias de entonces. Entre ellos un tipo del que alguna vez yo me acordé en estas columnas del sábado, el Lucien Sarty. ¿Te acordás aquel francés que mientras lo buscaba el FBI, la Scotland Yard y la CIA, estaba preso en el penal de Chimbas en San Juan? Sí. ¿Te acordás de aquel sujeto? Bueno, ese que se llamaba Lucien Sarty fue uno de los socios Sí. con quienes contactó apenas llegó Chape a la Argentina. Sí. Con esa banda, Juancho, esa banda operaba atrás de la fachada del más paquete de los restaurantes de la década del 70 de ¿Sí? Olivo. No me digas. Sí, una joyita de Olivo. No debe haber habido artista ni político de aquellos tiempos que no haya sacado fotos dentro de ese restaurante. Bueno, los muchachitos... Década del 70. Sí. ¿Cómo se llamaba, perdón? ¿El restaurante? Sí. El Sol. El Sol. El Sol era un restaurante. Te Sí. digo, no debe haber fotos. Es más o menos como... Bueno, había varias... Mau Mau. Sí, ¿Te sí, acordás del sí, boliche? sí, Bueno, sí. todo el mundo sacaba fotos ahí. La Boat. La Boat Mau Mau, eran Sí. 2 o 3 lugarcitos de Buenos Aires, entre otros, bueno, pero en realidad los propietarios se dedicaban a otra cosa. Asaltó la sucursal Boedo del Banco Nación, obteniendo el botín más alto de la historia hasta ese momento, Juancho. 70 millones de pesos en efectivo. Ujú. Sí, fue el más grande de los botines hasta esos momentos. Por supuesto que fue detenido en Buenos Aires al tiempo, pero mientras era detenido en Buenos Aires y hacía todas estas cosas, Francia lo condenaba a muerte en ausencia, Juancho. Ah, muerte. Sí, Sí. señor. Y no te olvides todo lo que había tenido allá. Tráfico, proxenetismo, muerte en las calles. Francia lo condenaba a muerte en ausencia y Estados Unidos pedía la extradición a gritos, Juancho. Es decir, que se sabía que estaba acá en el país. Sí, claro que se sabía. Sí. Al tiempo, como siempre, cambia las cosas. Hubo una amnistía en Francia y pudo zafar de las extradiciones. Pero volvió a caer en Buenos Aires en 1972 por contrabando de heroína. Ujú. El 25 de mayo de 1973, Juancho. Sí. Día en que el presidente Héctor Cámpara, recién asumido, decretó una amnistía general para presos políticos, ¿te acordás? Ujú. En el tumulto, el rollo que se armó en la cárcel de Devoto ese día y colado entre los presos políticos, Sí. allá recuperó la Salió. libertad el francés. Sí. Pero volvió a las andadas, Juancho. La adrenalina de este tipo tiene que haber sido muy especial. ¿Qué querés que te Sí. diga? Al tiempo fue expulsado de la Argentina. En 1972 lo echaron del país. Juancho, si yo te cuento todo lo que se cuenta y se escribe y se dice de este tipo, no se puede creer. Algunos ya está escrito, está publicado lo que te paso a decir. Sí, sí, sí. Sostienen que fue el famoso cuarto hombre que habría participado del magnicidio de Dallas, Sí, cuando sí. lo mataron a Kennedy. Sí, sí. Es lo que estamos contando, Sí. Juancho. ¿Cómo apareció por ahí? No sé. ¿Por allá por Dallas? Sí. Bueno, yo tampoco Sí. te lo puedo explicar ahora, es muy largo, porque Bueno. tiene que ver precisamente con aquello de los contactos de... Pero por asuntos de narcotráfico estaba
estuvo preso en prisión en los Estados Unidos muchísimos años, Ajá. Juancho, después de todo esto que te estoy contando, hasta el año 1988, finales de la década del 80, en que fue liberado y pidió volver a la Argentina, a su casa de La Falda, Juancho. Sí. Y desde entonces vivió en ese chalet de la Villa Edén. Esa casa fue allanada en más de una oportunidad, como te habrá de imaginar, ¿no? Sí. En uno de los procedimientos, Juancho, encontraron un Magritte Un Magritte. y un Clint colgado de la pared, Juancho. Ah, qué bueno. Sí. No, uno no puede pensar que en un Sí. chalet de La Falda hay estas obras de arte. Bueno, tampoco se pudo explicar muy claramente el origen, ¿no? Sí. En Y- una casa de La Falda, vecino de Edén, Juancho, un Magritte. Yo lo pienso y lo repienso y no... digo, Sí, no, o si era cierto o era una falsificación, porque también... no, era verdad. ¿Sí? Era verdad, sí. Lo que pasa es que sabemos a qué se dedicaba el hombre. Era traficante de obras de arte. Sí. No se puede creer lo que te acabo de contar, como tampoco se puede creer lo que te voy a contar ahora. Y esto me pasaba a mí. Porque desde esa cuestión de curiosidad que por ahí me impulsa, me mata, he preguntado muchísimas veces en La Falda por este personaje, Sí. mis amigos de La Falda. Y he recibido las respuestas más inesperadas para mí, Juancho. A ver. No sabés lo flor de tipo que es, viejo. Claro. Sí. No, Liliana, tenés que ir a tocarle el timbre, porque es un formidable, divertido, con una carcajada que salís de bien, y además, un vecino ejemplar. Ajá. Juancho, no encontré uno que me lo señalara mal. Sí. Se ve que era un tipo seductor, con don de gente. Yo el aspecto que le vi, un aspecto de tipo interesante, un viejo grandote, robusto, interesante. Sí. Pero dicen que era tan amable, además andaba por La Falda como Juancho por su casa. Claro. En una palabra, un flor de tipo era, según sus vecinos, François Chape, alias Manuel el Corso, alias el francés labios gruesos, alias el gringo Silvio, Sí. uno de los delincuentes internacionales más singulares y buscados de la segunda mitad del siglo XX, Juancho. Mirá ¡Qué vos. viejo! Víctima de un Alzheimer espantoso, según dicen. Falleció el 2 de febrero de 2009 en una clínica de Santa María de Punilla cuando estaba pisando los 90 años. Sí. Otra historia oculta en las sierras de Córdoba, Juancho querido. Ajá. Mira qué interesante historia, Lili, ¿eh? A mí me parece increíble. Muy realmente. interesante.